Uno de los personajes más queridos y odiados a la vez por el fandom de One Piece es Porras the Ace, del que todo el mundo pensaba que era el elegido para poner el mundo patas arriba y acabar con la voluntad de su padre Goldie Roger. Sin embargo, esto no fue así. Este era alguien muy confiado en él, muy fuerte, tanto que llegó a ser comandante de un Yonko, y sobre todo era alguien muy orgulloso. A pesar de eso, todo lo que aparentaba Ace era simplemente una fachada para ocultar su mayor inseguridad. Esa pregunta que no le dejaba dormir por las noches. ¿Merece la pena vivir? Ace cargaba con el peso de ser un apestado, simplemente por ser el hijo del rey de los piratas. Todo el mundo le daba la espalda. Por eso, desde que era un niño, quiso encontrar la respuesta de que si su vida tenía valor. Siendo el hijo del rey de los piratas, podría haber tenido un camino mucho más longevo y sobre todo lleno de éxitos. Sin embargo, su orgullo acabó con su historia, pero a su vez dio el fin de una era y encontró la respuesta que tanto tiempo llevaba buscando. En el vídeo de hoy analizaremos cada una de las apariciones de Ace y veremos qué impacto tuvo la historia y sobre todo cómo su camino desde su primera aparición Oda nos estaba construyendo su desenlace, en la que fue la batalla que acabó con una era. Así que dicho esto, comencemos. Todo empieza hace 23 años, donde llegaba al fin de una era. El antiguo rey de los piratas Goldie Roger iba a ser ejecutado para dar ejemplo a todos aquellos que querían hacerse la mar y volverse piratas. Mientras se encontraba en prisión, a pocas horas de su ejecución, este pidió al carcelero poder hablar con Monkey D. Garp. Tras una conversación de lo más curiosa, Roger le pide a Garp un último favor, ya que el legendario marine es el único quien puede llevar a cabo ese favor. Roger habla de Porras the Roach, una mujer que conoció en Baterilla y que llevaba dentro suyo a su hijo, por lo que Roger le pidió a Garp que por favor protegiera a su hijo y que no dejara que la marina lo encontrara, ya que sería asesinada en el acto por llevar la sangre de su padre y que no era justo para ese niño, porque no tiene culpa de nada. Garp al principio no estaba conforme, pero acabó entendiendo la situación y decidió aceptar. Contra todo pronóstico y voluntad propia, Rogue logró mantener dentro suyo al bebé un año y medio y tras no poder más, aquel 1 de enero de hace 20 años se convirtió en el día en el que Goldie Ace vino a la vida en Baterilla. Ese mismo día, tras los esfuerzos para contener a Ace dentro de su vientre, Rogue perdió la vida y Garp se llevó a Ace en el East Blue, donde lo dejaría al cuidado de su gran amiga Dadan. Pasaron varios años desde que Ace había llegado al East Blue. Creció siendo un niño problemático, metiéndose en peleas y desarrollando un gran odio hacia su difunto padre, por lo que decidió cambiar su apellido por el de la madre, transformándolo en Porras the Ace. Debió de ser en alguno de esos momentos cuando conoció al primer amigo de su vida, un joven noble llamado Sabo. Ambos se llevaron tan bien que se pusieron a reunir dinero para comprar un barco pirata y volverse piratas juntos. Una mañana Garp llegó frente a Ace con un niño con él. Se lo presentó a Ace como su nieto Monkey D. Luffy. Al principio Ace mostraba desprecio hacia Luffy hasta el punto de escupirle en la cara, algo a lo que Luffy no le molestó y siguió a Ace porque quería hacerse su amigo. Estos llegaron a Great Terminal, donde planteaba un encuentro con Sabo. Ace entregó su parte del botín para hacerse con un barco pirata, pero entonces Luffy apareció. Ace y Sabo le capturaron y ataron en un árbol. Ace sugirió matar a Luffy ya que había descubierto el lugar donde guardaban el dinero, pero ninguno de los dos había matado nunca a nadie y pasaron un buen rato discutiendo qué debían hacer. De repente alguien se acercó y ambos tuvieron que coger a Luffy y esconderse. Ese alguien era Porchemi de los piratas Blue Jam. Cuando se quieren dar cuenta, Luffy ya no está entre ellos y ven cómo es secuestrado por Porchemi. Estos se asustaron ya que pensaban que Luffy les podría decir dónde habían escondido el tesoro y rápidamente mueven el dinero de sitio antes de la puesta del sol. Cuando Sabo vuelve al antiguo sitio se da cuenta de que Luffy no había dicho nada de la ubicación del tesoro. Ace y Sabo deciden ir a rescatar a Luffy. Ambos derrotaron a Porchemi y después de ello Ace se dio cuenta de que Luffy era como él, no tenía padres y la razón por la que les seguía era porque no quería estar solo. Después de lo sucedido, Luffy se une a Ace y Sabo y juntos empiezan a hacerse un nombre. Un día se fueron sin pagar de un restaurante del reino de Goa y mientras escapaban alguien grita el nombre de Sabo. Cuando estuvieron a salvo, este le reveló a sus amigos que él venía de una familia noble y quien gritaba su nombre era su padre. En esos momentos Ace saca una botella de sake y tras declarar los sueños de cada uno, ambos sellan su relación brindando con ese sake y volviéndose hermanos. Los días siguientes fueron igual que siempre, tenían aventuras, cazaban animales y tuvieron alguna que otra fiesta junto con Dadan, Makino y Whoop Slap. Cuando Garp aparecía siempre les ofrecía unos cuantos de sus puñetazos de amor. Parecía que esos días no iban a terminar hasta que el padre de Sabo apareció un día junto con los piratas de Blue Jam para ofrecerles una oportunidad. Básicamente estos atacaron a los hermanos y con tal de salvar a Ace y Luffy, Sabo decidió irse con su padre. Ace trataba de detener a Sabo gritándole, pero este no se dio la vuelta y siguió caminando mientras lloraba. Ace y Luffy fueron forzados a cargar unas cajas y distribuirlas por todo el Great Terminal. Una vez terminado el encargo, Blue Jam revela a los dos niños que en esas cajas había petróleo y pólvora y que todo el Great Terminal terminaría en llamas. Estos indignados poco pudieron
pudieron hacer para detenerlo y Blue Jam dijo que ya no podía dejarlos con vida, entonces les pidió que revelasen dónde estaba el tesoro que ellos habían escondido. Estos desesperados lograron escapar, pero no tardaron en volver a estar frente de Blue Jam. Este le volvió a preguntar dónde estaban los tesoros que Ace y Sabo habían escondido. Al no querer hablar, Blue Jam le dice a Ace que Sabo le ha traicionado y que le estaba manipulando. Cuando escuchó eso, Ace enfureció y despertó su haki, pero no fue suficiente para terminar con los piratas de Blue Jam. Entonces Dadan llegó en su ayuda. Ace se niega a abandonar a Dadan, mientras que Luffy escapa con los demás bandidos. Dadan y Ace pueden acabar con los piratas de Blue Jam, pero esta queda gravemente herida. Ambos huyeron por el Midway Forest y se escondieron en la orilla de un río. Ace fue rápido a robar medicamentos para poder estabilizar la vida de Dadan. Fue difícil, pero Ace al final lo consiguió y ambos regresaron. Luffy se puso a llorar y le dice a Ace que pensaba que había muerto. Este último golpea la cabeza de su hermano diciendo que deje de pensar que las personas mueren. Después de lo sucedido, Dadan se enfada con Ace y le pregunta que por qué demonios no había huido. Ace empieza a llorar y le dice que en algún momento la sangre le cayó en la cara y sintió que si huía iba a perder algo mucho más grande. Luffy estaba detrás de él en ese momento. Un rato después, Dogura llega para contarles la trágica noticia de la muerte de Sabo. Ace se enfurece e intenta salir para golpear a la persona que mató a Sabo. Dadan salta inmediatamente sobre de él y le dice que el asesino de Sabo es el mundo. Para detenerlo, los bandidos atan a Ace en un árbol y lo dejan toda la noche ahí. A la mañana siguiente llega una carta de Sabo. En la carta decía que ella se encontraba en la mar, que esperaba encontrarse con ellos más adelante. También escribió que esperaba que Ace pudiese cuidar de Luffy. Tras leer esto, Ace rompe a llorar. Cuando logra calmarse, encuentra a Luffy llorando y lamentando la muerte de Sabo. Luffy le suplica a Ace que no muera como Sabo. Él le prometió que no importaba lo que sucediera, que nunca moriría y que le recuerde la promesa que hicieron de ser los hombres más libres del mundo. Ambos logran superar la muerte de Sabo. A partir de aquí siguen entrenando y fortaleciéndose. Paralelamente, Ace le pide a Makino que le enseñe a saludar correctamente, ya que cuando vaya a la mar quiere agradecer a Shanks por haber salvado a Luffy. El tiempo pasó muy rápido y Ace cumplió los 17 años y empezó su vida como pirata. Despidió a sus amigos y a Luffy y partió. Ace no tenía ninguna experiencia navegando, por lo que naufragó en una isla desierta perdida en medio de la nada llamada Sixis. Allí encontró a que sería su primer nakama, Masked Dus. Ambos pasaron varios días sin comida en la isla y muertos de hambre al final encontraron una fruta y tras pelearse por ella decidieron compartirla. Ace la comió primero, pero había algo raro en esa fruta. Cuando se dio cuenta, él ya había ingerido la Mera Mera no Mi, la fruta del fuego. Entonces Masked Dus decide ser compañero de Ace y formaron los Piratas Spade. Ambos construyeron el Striker, lo que básicamente sería su barco, y lograron escapar de la isla. No tardaron mucho en hacerse un nombre en el mundo de la piratería y fueron ganando fama y miembros rápidamente. Llegaron hasta Sabaody, donde se encontró con el vicealmirante Drow e Izuka. Drow le propone a Ace unirse a los Shichibukais. Este último lo rechaza y empieza una batalla con el vicealmirante. Ace logra derrotarlo despertando el haki de armadura. Tras ello, Ace propone a Izuka que se una a su banda, aunque ella lo rechaza porque sigue queriendo ser marine. El próximo destino de los Pirates Spade sería la isla Gyojin, donde Ace tendría una importante conversación con Aladdin. Esta trataba de la protección que tenía la isla bajo la bandera de Barba Blanca y Jinbe. Antes de salir, Dus le dice a Ace que le habían puesto su primera recompensa. Esta llegaría a 100 millones de berries. En este punto, Ace declaró la guerra a Barba Blanca quemando su bandera pirata. Los Pirates Spade partieron al país de Wano, donde naufragaron en la playa de Kuri. Los ciudadanos vieron que aparentemente estaban inconscientes, entonces decidieron capturarles y robarles toda la comida y el agua que llevaban. Al terminar de comer, Ace se libró fácilmente de las cuerdas y se alegró de que hayan comido tanto. Los habitantes del pueblo, sorprendidos, les acogieron un par de semanas. Durante este tiempo, una niña llamada Otama, sí, seguro que la conocéis, le cogió especial cariño a Ace, el cual le prometió que un día volvería por ella. Entonces los Pirates Spade partieron hacia Onigashima, donde iban para asesinar a Kaido y liberar a todos los niños capturados. Por fortuna, Kaido estaba de expedición con todos sus principales subordinados, por lo que jamás se llegaron a encontrar. Mientras destruían el castillo de Kaido, Ace se encontró con Yamato, quien decide pelearse contra él por puro aburrimiento. Durante la pelea, Yamato muestra el descontento y el odio que siente hacia Kaido rompiendo la estatua del dragón. Ace puso una de sus marcas en la estatua para responsabilizarse de los actos. Entonces Yamato y Ace empezaron a entablar una buena amistad. El tiempo seguía pasando y Ace todavía seguía un objetivo que cumplir, así que decidió salir en busca de Shanks para darle las gracias por haber salvado a Luffy. Una vez llegado al punto donde se encontraba Kagami, empezaron una gran fiesta donde, entre otras cosas, hablaron principalmente de cómo Ace planeaba derrotar a Barba Blanca y ser reconocido por el mundo. En algún momento durante esta parte de su historia conoció a Oar Jr. y entablaron una fuerte amistad, puesto que le ayudó a taparse el sol.
sol, no mojarse con el agua de la lluvia o acumular nieve en su cabeza, con el sombrero que aprendió a hacer en Wano que le enseñó Tama. A la mañana siguiente, Ace decidió partir para por fin completar su misión y derrotar a Barba Blanca. En aquel momento los territorios del Yonkou estaban siendo atacados, entonces era un momento perfecto para empezar esta batalla. Al llegar a uno de sus territorios se encontró con Jinbe y después de expresar sus intenciones empezaron una batalla muy igualada, donde tras 5 días ambos caen al suelo del agotamiento. La cosa se puso mucho más tensa tras la llegada del mismo Barba Blanca, quien tras escuchar que Ace quería tomar su cabeza se presentó en el campo de batalla. El viejo Shirohige frenó a su tripulación diciendo que él sería suficiente para terminar con la tripulación de Ace. En ese momento el capitán se levanta y con su fruta construye un muro de llamas separando a los piratas Spade de Barba Blanca. Ace ordenó a su tripulación retirarse, que él se enfrentaría a Barba Blanca y los otros debían irse. Edward Newgate sin mucho esfuerzo derrotó a Ace dejándolo casi muerto, pero en ese mismo momento el Yonkou le ofreció unirse a su tripulación y convertirse así en uno de sus hijos. Ace se negó rotundamente, pero fue derrotado de nuevo y arrastrado al Moby Dick. Ace ya era aceptado como un miembro más de la tripulación, aunque él seguía negando. Ace trató de matar a Barba Blanca en más de 100 ocasiones, pero en ninguna tuvo éxito. Mientras decidía si unirse o no a la tripulación, este era vigilado por uno de los comandantes de Barba Blanca. Su nombre era Touch, y con el tiempo ambos empezaron a tenerse aprecio uno al otro. Ace finalmente decide unirse tras la conversación que tuvo con Marco el Fénix, y cómo le describió cómo era la relación entre hijos y padre. Tras unas cuantas misiones, Ace se convierte en el comandante de la segunda división de Barba Blanca. A pesar de todo el reconocimiento, Ace se sentía intranquilo y decide revelarle a Barba Blanca la identidad de su padre, diciéndole que su nombre es Goldie Roger. Shirohige le quita importancia y le dice que al fin y al cabo todos son hijos del mar. Estas palabras alivian a Ace y empieza a alegrarse por haberse unido a la banda. A pesar de estar en una nueva tripulación, Ace seguía teniendo entre ceja y ceja vencer a Kaido y liberar el país de Wano, pero Barba Blanca deniega su petición rápidamente conociendo el poder que tenía Kaido. Pasaban los días y cada vez estaba más arraigado en la tripulación, mantenía una relación especial y cercana con los miembros de su división y más en concreto con Teach. Él parecía el típico pirata, aunque Ace previamente había visto la brutalidad con la que trató a algunos piratas. Eso era una introducción para lo que iba a pasar a continuación. Marshall D. Teach se obsesionó con la fruta Yami Yami no Mi que tenía Touch, entonces un día asesinó a su nakama, le robó la fruta y huyó del barco de Barba Blanca. Ace enfurecido le decía a Barba Blanca que se iba a permitir que esto quedase así. El capitán se sintió inquieto ya que Teach podía llegar a ser muy peligroso si llegaba a controlar los poderes de su nueva Kuma no Mi. Ace seguía indignado y decía que Touch no podría descansar en paz si su asesino no era castigado. Barba Blanca quedó alucinado por la determinación de Ace y al final cedió y le permitió ir tras Teach. Así Ace comenzó su viaje para hacer pagar el crimen de Barba Negra. En su camino para encontrar a Barba Negra llegó a la isla de Drum, donde aprovechó para dejarle un mensaje a su hermano Luffy para encontrarse en la ciudad de Nanohana en Arabasta. Una vez en Arabasta se quedó dormido dentro del restaurante Space Beam, dormía tan profundamente que parecía muerto. En ese momento es descubierto por Smoker, quien intenta arrestarlo de inmediato. Así comienza una batalla un tanto cómica porque se ve interrumpida por Luffy. Smoker se fija en Luffy y este al darse cuenta empieza a correr. Ace llega rápido para proteger a Luffy, mientras él contiene a Smoker, Mugiwara sale corriendo hacia su barco. No le toma demasiado tiempo a Ace deshacerse de Smoker y la marina, así que alcanza a Luffy en el Going Merry. Ace se alegra de volver a ver a Luffy y le pide que se una a los piratas de Barba Blanca con él, pero Luffy se niega rotundamente. También le dice que está buscando a cierto hombre por lo que no se puede quedar mucho tiempo con él. Después agradece a los Mugiwaras la paciencia que tienen con él y le da su Vibre Card. Antes de partir le dice que ese trozo de papel les volverá a reunir en el futuro, aunque quién diría que fuera con esas circunstancias. Ace siguió su camino en busca de Barba Negra. Durante el viaje le dio hambre y vio un barco que estaba cerca de él. Este se infiltra, resultando ser el barco de Buggy. El payaso se enfadó tanto que iba a golpearle, hasta que vio el tatuaje de su espalda. Entonces se asustó y dijo que nadie tocase a Ace, que si lo hacen Barba Blanca vendrá a vengarse. Ace promete a Buggy llevarle ante Luffy, pensando que se conocían por ser amigos o lo que sea. Pero realmente Buggy quería vengarse y matar a Luffy, pero como Ace no lo sabía, pues de buena fe se lo permitió. Entonces Ace, tras una distracción, pudo abandonar el barco y seguir su camino. Sin saber bien dónde buscar a Barba Negra, Ace va de isla en isla sin encontrar nada que pueda serle útil. En una de estas islas se encontró a un doctor a quien confundió con Barba Negra, ya que compartían el mismo nombre. Ace fue directo a atacarle, pero de repente la gente se cabreó con él y lo tiraron al río del pueblo. Estuvo a punto de morir, pero una chica granjera llamada Moda le rescató. Cuando Ace despertó tenía hambre y sed y a cambio de un poco de leche se comprometió a llevar una carta al cuartel de la Marina G2. Una vez llegó al cuartel, Ace se comió un festín que tenían en la cafetería y sin menos importancia golpeó a un marine por hablar mal de Barba Blanca. Ace se disfrazó de un alto cargo de la marine y fue a la sala de los capitanes donde oía que se quejaban por el sabor del café. Antes de continuar el contenido de la carta que prometió entregar, él nunca lo
llegó a leer, pero era para que los soldados de la marina tuviesen leche para echarles al café. Básicamente una especie de contrato. Mientras Ace estaba con los altos cargos, un incendio empezó en la base y este tuvo que intervenir para apagarlo con el poder de su fruta. Por desgracia, usar su fruta reveló su identidad y tuvo que huir rápidamente, no sin antes entregar la carta. Moda resultó ser la hija de los cocineros de la marina y gracias a Ace los marines tuvieron leche para echarles al café. Gracias a haber estado en la base de la marina, Ace obtuvo información del paradero de Barbanegra y se dirigió rápido y veloz hacia allá. Al parecer, Shanks no pudo convencer a Barba Blanca para que lo detuviese a tiempo. Finalmente, el encuentro se produce. Después de tanto tiempo, Barbanegra saluda a Ace como si nada hubiese pasado y le propone que este se una a su banda. También dice que su objetivo es matar a Luffy y entregarlo a la marina para ganarse el título de los Shichibukais. Tras escuchar esto, Ace enfurece y le dice que ahora tiene una razón más por la cual no puede dejarlo salir de esa isla. Acto seguido empiezan a pelear y Ace ataca a Barbanegra quemándole el brazo, pero este con el poder de su Akuma no Mi anula el poder de la Mera Mera no Mi. Aún así logra quemarle en innumerables ocasiones, pero todo el rato era anulado por Barbanegra. Teach logra atraerle con el poder de la gravedad de la Yami Yami no Mi, por lo que le causa bastante daño a Ace. La batalla sigue avanzando, pero no hay un claro vencedor. Entonces Teach le pregunta de nuevo si de verdad no quiere unirse a su tripulación. Ace contesta con un no rotundo y empieza a generar una gran bola de fuego a su espalda. Directamente se lanza por Barbanegra gritando que él haría que Barba Blanca fuese el nuevo rey de los piratas. Entonces el poder del fuego y la oscuridad chocan, dejando la isla dividida en fuego y oscuridad. Después del choque se vio claramente que Marshall D. Teach había ganado esa batalla. Nuestro amigo de fuego fue enviado a Impel Down, la prisión de máxima seguridad donde los piratas más temibles y fuertes quedan encerrados. Ace compartió celda con uno de sus viejos amigos, el Caballero del Mar Jinbe, quien estaba tratando de salvar a Ace para evitar una guerra que involucre a Barba Blanca. Tiempo después, Ace recibe la visita de Garp y estos empiezan a hablar. Ace le pide a Garp que por favor lo matase, que eso detendría el avance de Barba Blanca, pero el marine se ríe. Dice que eso solo enfurecería más a Barba Blanca y que le vendría a buscar a él de todas formas. Garp sigue riendo y dice que al fin habrían enfurecido al gobernador de los mares, y cambiando a un tono serio se queja de que Ace y Luffy hayan decidido ser piratas en vez de marines. Siguen la conversación tocando temas del pasado, donde Ace revela que obtuvo su apellido de su madre porque le debe muchísimo a ella, pero en cambio a su padre le guarda un gran odio. Para él, el único padre que tendrá es Barba Blanca. Tras esto, Garp se marcha y Ace recibe una segunda visita. Ella es Boa Hancock, una miembro del sistema de los Suka Shichibukai. Él no entiende qué hace allí porque no tenía ningún tipo de relación. Entonces Hancock le revela que ha traído a alguien para salvarle, y sin decir su nombre solo dice que estaba muy preocupado por si Ace se enfadaba por haberle venido a salvar. Esto provoca un shock en la cabeza de Ace, descubriendo al instante de quién se trata. Por supuesto, Monkey D. Luffy. Ace pregunta a los carceleros que qué estaba pasando. Los carceleros contestan que nada. Este baja la cabeza y empieza a suplicar a Luffy dentro de su mente que se detenga y que no se ponga en peligro. Acto seguido, Ace se entera de que Magellan ha derrotado y encarcelado a Luffy. Este empieza a llorar siendo consolado por Jinbe, diciendo que seguro que Hancock mentía. Ace responde que conoce a Luffy y sabe que es capaz de meterse en este tipo de líos. La mañana siguiente llega y es el día de la ejecución pública de Porgas y Ace. El mundo estaba en vilo, reporteros de todos los lados buscaban cubrir la noticia. La tensión en Marineford, en el sitio de la ejecución, es máxima. La marina convoca sus mayores fuerzas para proteger el patíbulo y evitar el avance de un posible ataque de Barba Blanca. Almirantes de flota, almirantes, vicealmirantes, Shichibukais, todo indicaba que iba a ser un día recordado en la historia. Ace fue llevado por la mañana a Marineford, ya que Luffy no pudo rescatarlo a tiempo. Ese día había un silencio increíble, al igual que en la última caminata de Goldie Roger. Ace, frente a la gran puerta que se iba a abrir en nada, recuerda su niñez junto con Luffy. Una vez abierta lo llevan directamente al patíbulo central, donde iba a ser ejecutado en tan solo 3 horas. Una vez sentado, Sengoku sube rápidamente al patíbulo porque él tiene algo que decir. Hoy es un día que cambiará la historia del mundo, dijo el almirante de la flota. Repentinamente le ordena a Ace que diga el nombre de su padre. Ace quedó en shock, pero responde clamando que su padre es Shirohige, a lo que el marine le dice que no, y Ace enfurece repitiendo que su único padre es Barba Blanca. Sengoku dice que esto es mentira, que hubo una época donde buscaron por todos lados y no encontraron al hijo de ese hombre. Confiaron en la poca información que les venía del Chipper Pole. Investigaron tanto madres como recién nacidos e incluso los que aún no habían nacido. Eso era obvio porque su madre arriesgó su propia vida para poder dar la luz a Ace. Gracias al orgullo de su madre no pudieron hacer su trabajo y no pudieron encontrarte. Hizo algo verdaderamente sorprendente aguantando a su hijo por 20 meses en su vientre, pero murió de agotamiento instantáneamente después del nacimiento de Ace. Ace nació un año y medio después de la muerte de su padre y el nombre de este es Goldie
Roger. El mundo se paralizó en ese instante, todo el mundo empezó a sentir miedo pensando que la sangre de Roger todavía estaba viva corriendo por las venas de alguien. Fue un gran impacto para el mundo, pero esto fue solo el comienzo. Segundos después de que Sengoku soltase el discurso, un marine vio de lejos como una multitud de barcos piratas llegaban desde el horizonte. Sengoku también recibió un comunicado de que las puertas de la justicia se habían abierto de la nada sin ningún comunicado. Todavía faltaba lo grande, porque al parecer el Moby Dick de Barba Blanca no se encontraba entre la masa de barcos que estaban llegando. Un movimiento extraño de las aguas puso en alerta a todos los almirantes. Efectivamente era él. Barba Blanca había llegado por debajo del agua, apareciendo justo dentro de la bahía de Marineford. Ace se sorprende y le recrimina a Barba Blanca que qué hace allí, que lo que pasó solo fue culpa suya. Barba Blanca le dice que fue él quien le dijo de partir, seguido de todos los comandantes quienes repiten lo mismo que su padre. La batalla comienza. Ace siente demasiadas cosas en su interior. Por una parte se siente agradecido y desea ser salvado para volver al nuevo mundo con sus nakamas, pero por otra parte siente que es una carga y no quiere que los suyos sean heridos o que incluso mueran. En medio de la batalla algo extraño sucede. Desde los cielos se ve caer un buque de guerra de la marina. Para la sorpresa de Ace, el que estaba cayendo era su hermano Luffy. Él siente un miedo tremendo, puesto que teme que le pueda pasar algo en esa batalla. Al final Luffy en esta batalla era una simple hormiga. Entonces le grita que qué está haciendo ahí, que se vaya ahora mismo. Luffy no solo se niega, sino que aparte protege a Barba Blanca del ataque de Crocodile, porque sabe que es una persona importante para Ace. La batalla estaba siendo terrible y tras mucho sudor y sangre derramada, Luffy consigue llegar al patíbulo y con una llave de cera creada por Mr. 3 consigue liberar a Ace. Estos tienen un emotivo reencuentro y empiezan a correr hacia el barco de nuevo, limpiando todos los marines que se encontraban a su paso. Entonces Ace descubre las verdaderas intenciones de Barba Blanca. Él sabía bien que no saldría vivo de Marineford, entonces les da la última orden a todos sus hijos. Ellos debían volver al nuevo mundo sanos y salvos, mientras él contendría a todos los marines con el poder de su fruta del diablo. Ace empieza a llorar mientras que Barba Blanca le pregunta: ¿he sido un buen padre para ti? Ace contesta que claro que sí, y quería seguir las órdenes que su padre le dio, pero Akainu le provocó. El almirante empezó a decir que Barba Blanca era solo el perdedor de la vieja era. Ace enfurecido se lanza contra Akainu, diciendo que el nombre de esta era Shirohige. La fruta de Ace era débil contra la Magu Magu no Mi de Akainu, por lo que no tenía nada que hacer. En un descuido, Luffy pierde su Vibre Card y de repente Akainu cambia su objetivo. Justo cuando Luffy se agacha a recoger la Vibre Card, es atacado por Akainu, pero en un acto heroico Ace se interpone para frenar el ataque. Ace fue atravesado por el puño del magma de Akainu y no le quedaba mucho tiempo de vida. Este le da las gracias a Luffy por haber ido a rescatarle y que ha sido muy feliz compartiendo su niñez con él. También le pide que le dé las gracias a Dadan y por último que siente morir antes de que Luffy pueda cumplir su sueño. Tras estas últimas palabras, Ace cae al suelo y termina la leyenda del puño de fuego Porgas D. Ace. La historia completa de Ace termina aquí, a no ser de que Oda meta alguna subtrama más que no sepamos en algún futuro próximo en el manga, pero aunque Ace haya muerto, su legado todavía continúa vivo. Su tumba fue visitada por el hermano que creía haber perdido en el pasado. Este más tarde recogería la voluntad de Ace y comería la fruta del que fue su hermano. Sabo sigue siendo la persona que mantiene el recuerdo de Ace con nosotros. Y bueno, nakamas, como habéis podido comprobar, Ace es un personaje muy completo y nació de una forma simbólica, ya que Roger nació el día 31 de diciembre mientras que Ace nació el día 1 de enero, dando paso a la nueva era que se venía. Aparte, su muerte fue muy simbólica, ya que también termina la era de Barba Blanca, para abrir la nueva donde su hermano toma el papel de protagonismo en el nuevo mundo. Realmente Ace tiene una conexión brutal en toda la historia de One Piece. Si te pones a ver todos los detalles, te das cuenta de que Oda siempre tuvo planeado este cierre y final para él. Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo, dejar un like, un comentario, suscribiros y hasta la próxima. Adiós.